Y entonces, como les decía hace un momento, si se considera que las zonas más afectadas por la contaminación ambiental son las más pobres, vean qué paradójico, porque estas zonas más pobres no son las que más contribuyen a la contaminación, no son las que más contribuyen a la emisión de contaminantes a la atmósfera, ¿okay? No son las que más contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero, que son los que están destruyendo la capa de ozono, de ozono, perdón. Entonces, eso es un hecho, ¿no? Eso es algo que se afirma. No contribuyen un país pobre lo mismo como contribuye un país industrializado como Estados Unidos, y sin embargo son los más afectados. Es una cuestión de que se desprende de estudios que se hacen a nivel global, y entonces se dice que los países en desarrollo, es decir, esos países emergentes, esos países de los que nosotros formamos parte, tienen más riesgo de sufrir obviamente efectos de la contaminación, ¿no? Nosotros en un momento determinado pues sí podríamos sufrir las consecuencias que se están generando debido obviamente a los países desarrollados. A lo mejor dirían, bueno, es que tal vez ellos también van a sufrir esas consecuencias, pero pudieran tener los recursos para remediar esa situación. Nosotros no tendríamos los recursos necesarios. Se habla de accidentes, ¿no? Se dice que los países en desarrollo tienen más riesgos de sufrir accidentes aunque sean ricos y pobres, ¿no? Los que pudieran tener este tipo de accidentes, claro que sí, ¿no? Pero la manera como pueden enfrentar esos accidentes que se manejan así en forma general, una tragedia derivada de una inundación, una tragedia derivada de algo que nosotros hayamos provocado, porque claro que sí, nosotros estamos trastornando completamente a la naturaleza, la estamos llevando al máximo, a que nos cobre factura por lo que estamos haciendo, por el daño que estamos ocasionando. Entonces sí, un sencillo caso, por ejemplo, de inundación, no es lo mismo en una zona pobre, ¿no?, que en un país rico, que va a tener todos los recursos para ayudar a su población, ¿no? En cambio, un país que está sumido en la miseria no va a poder salir tan fácilmente adelante si se le presenta o así unas lluvias torrenciales que lo van a dejar devastado. Así es, entonces, tiene que ver, por supuesto, la resistencia que va a tener cada uno de esos lugares con el desarrollo económico. Entonces, sí. Otro ejemplo, se indica, no es lo mismo que en un momento determinado, en una zona residencial de un alto nivel económico sufra una inundación a una zona pobre. Claro que no, ¿verdad? No va a sufrir lo mismo una zona residencial que va a tener tal vez los recursos y van a poder afrontar esa situación, que en una zona pobre en donde se van a quedar absolutamente sin nada y en donde todo se les va a echar a perder y se van a quedar absolutamente en la calle, ¿no? Literal, por que no tienen nada, porque su vivienda se les echó también, qué sé yo, se les inundó, a lo mejor era tan endeble, ¿sí?, tan frágil que se destruyó. Entonces no va a ser lo mismo. Entonces depende. Vean ustedes cómo se identifica esta cuestión de las consecuencias del cambio climático, de la factura que nos está pasando la naturaleza a la zona, y entonces de acuerdo a esa zona tenemos nosotros la vulnerabilidad de las personas, ¿ok? Entonces, inclusive, si estamos hablando de una zona residencial, pueden hasta tener aseguradas sus pertenencias, ¿sí? Y entonces, por supuesto, van a hacer frente
a la tragedia con otras, compran más muebles que les cuesta, ¿verdad? ¿No? Tienen recursos económicos. Entonces las personas que viven en un lugar pobre terminarían en la calle, ¿ok? Con todas sus pertenencias destruidas. No podrían lidiar con ese problema de forma inmediata. Dependerían de la ayuda que les dé el gobierno para volver a adquirir todo lo que se les echó a perder, no todo lo que se les destruye. Qué terrible, ¿verdad? Y a lo mejor nosotros no lo vemos desde ese punto de vista. Y para empezar, ¿cuánto conocimiento tenemos de inundaciones en zonas residenciales? Para empezar, ¿no? Es poco probable. Claro, no imposible, ¿verdad? Porque todo puede suceder. Nada más la cuestión es cómo afrontan la contingencia, cómo afrontan el problema, si tienen los recursos necesarios. Entonces, claro que sí, ¿no? La pobreza, desde luego, va a ser manifiesta otra vez para determinar la vulnerabilidad a la que estamos expuestos todos ante los fenómenos de la naturaleza, ante el cambio climático, ante las cuestiones de carácter ambiental. Entonces, cierto, ¿verdad? La vulnerabilidad se va a ver aumentada por las condiciones que se tienen en la zona en donde se vive. El aspecto geográfico tiene mucho que ver. Entonces, finalmente en este punto tendríamos nosotros que establecer 3 de las características principales, ¿no?, que se deberán de considerar para efecto de establecer esta vulnerabilidad, ¿no?, ambiental del territorio. Y serían, entre muchos aspectos, la inestabilidad de laderas, las inundaciones, las sequías. Y a eso hay que agregarle la cuestión inherente a los asentamientos humanos irregulares. Que si quieren ustedes un sinónimo de pobreza, es precisamente estos asentamientos irregulares, porque generalmente las personas que llegan a establecerse en un lugar de esa forma, como paracaidistas, o que llegan y se ubican a las faldas de los cerros, o que llegan y se ubican a un costado de las vías, por supuesto que es porque no tienen dinero para comprar un inmueble, o por lo menos así es como se considera. Entonces, están expuestos a un derrumbe por el exceso de lluvia, ¿no? Y otra vez tienen ustedes aquí el cambio climático, ¿verdad? ¿Cómo, verdad, va a contribuir para ese efecto? Bueno, ni hablar, ¿ok? Bien, vamos a, ya para efectos de terminar, todavía nos faltarían algunos factores, ¿no? Nos faltarían el factor educativo, nos faltaría los factores institucionales, y nada más vamos a ver así a grandes rasgos un poquito nada más de los factores culturales, de carácter cultural, ¿no?, que en determinado momento pues tendría relación con los factores educativos, ¿no?, para empezar. Pero sí, cuando hablamos nosotros de los factores culturales, ¿ok?, estamos hablando de situaciones, sí, de vulnerabilidad que se van a ir modificando en el transcurso del tiempo, y que van a depender de la cultura de cada región, ¿no? Sí, es un hecho que nosotros tendríamos que identificar cuando hablamos de que ciertos sectores de la población obviamente se han encontrado ejemplos, ¿no?, de ciertas condiciones de vulnerabilidad que la historia lo va arrojando, lo va determinando, y entonces nosotros tendríamos que a su vez identificar estos factores culturales, ¿sí?, que corresponden
por supuesto, a costumbres, a tradiciones. Tendríamos que identificarlo con la cuestión de carácter educativo. ¿Okay? Y para ello, sí vamos a abundar nosotros un poco más.